quiero arrancar mi intervención con los agradecimientos, que normalmente se hacen al final y que yo, por si acaso a alguno se le ocurriera abandonar la sala antes, que sepa que nosotros sí nos hemos acordado de todas y de todos ellos. Agradecemos a todo el personal docente y no docente de esta facultad el empeño que han volcado sobre nosotros estos años. Y en especial queremos agradecer su implicación a ese profesor que desayunaba con nosotros en algún club social, a aquel con el que nos fumábamos los cigarros en los descansos de las clases, y a él también, que muestra su ingenio astuto e incisivo en cada una de sus clases y fuera de ellas, el Dr. House. O a ese profesor que siempre llegaba acelerado con su mochila. También a ella, que siempre tenía tabaco cuando quitaron las máquinas de aquí. Y a ese profesor que cuando llegamos en segundo imponía y que nos enseñó a ver la publicidad desde otro punto de vista. A esa profesora que conocimos este año le cambiamos el nombre. Y sin olvidarse de Mercedes Milá, Hugh Grant o Richard Gere. A todos estos y los que nos faltan, agradeceros cada uno de los momentos que nos habéis regalado, vuestros comentarios, vuestros consejos, todo eso que ahora, en esta última recta de la etapa universitaria, vamos a utilizar para abarcar con más fuerza esta nueva ruta. Este momento seguro que va a ser uno de esos momentos inolvidables en la vida de una persona, en este caso de la nuestra. Estar 4 años formándonos, tanto a nivel académico como personal, en una carrera como esta, publicidad y relaciones públicas, perteneciente a esta facultad, la de económicas, que ha conseguido en mí y en la mayor parte de mis compañeros, y me consta fehacientemente que es así, hacernos sentir muy bien, muy libres y sobre todo muy importantes. Muy bien por el trato que hemos recibido por prácticamente la totalidad del personal docente y no docente de esta facultad. Muy libres si tenemos en cuenta que ha sido nuestra imaginación la que ha volado incansablemente en busca de esa brillante idea. Y muy importantes porque esa brillante idea la hemos encontrado. Y ella, esa idea, pese a esa crisis que dicen que existe, es la que nos va a dar de comer a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, con sus brillantes ideas, cada uno las suyas, conseguiremos llevar al más alto a esta sociedad que espera lo mejor de nosotros. Y bueno, como ya os he dicho antes, no soy yo la única que me gradúo, sino toda una facultad. Y por eso he ido recogiendo el sentimiento de mis compañeros de estos 4 años. Y algunos de ellos dicen así. En estos 4 años he escuchado a mucha gente decir que esto de la publicidad no es lo suyo, o no era lo que esperaba. He visto a otros muchos quedarse en el camino. Y hoy, que damos el último paso juntos, solo puedo pensar que esto sí es lo mío, que me encanta todo lo que he vivido en estas aulas y fuera de ellas, y que si no fuera por haber elegido este camino, nunca habría llegado a conocer a las personas con las que hoy comparto mis alegrías, mi corazón y mi vida. Lo mejor de la carrera ha sido conocer a gente maravillosa y profesores con verdadera vocación que han sabido motivarnos en momentos de bajón. Y lo peor, no haber conocido mejor a algunos de ellos. Ha sido genial compartir 4 años con vosotros. Gracias a los profesores por enseñarme a pensar. Y gracias a ti, cariño, por encontrarte en este camino. Más que 4 años de aprendizaje, han sido 4 años de maduración. La mayoría entramos siendo aún alocados y adolescentes, y nos vamos siendo adultos con una vocación profesional, capaces de tener ideas propias y de transmitirlas con el mismo espíritu y ganas que ya trajimos de casa hace ya 4 años. Nuestra estancia en la universidad será la llave de nuestro futuro profesional. Y bueno, ¿quién envía el trabajo? Mándame tu parte. ¿Quién lo junta? ¿Quién hace el índice? A mí no me gusta cómo queda. Yo no pienso decir eso. Corre, es para mañana. Un camino lleno de frases que ha hecho que nuestro trabajo y esfuerzo quede como un recuerdo gratificante y lleno de momentos maravillosos. Y es aquí donde empieza nuestro más largo camino. Pero no olvidemos que la más larga caminata siempre empieza con un primer paso, que compartimos, y que sin este, ni el caerse ni el levantarse tienen sentido. Gracias por ayudarme a caer, y sobre todo, gracias por ayudarme a levantar. Aquí se acaba el primer paso, pero aún nos quedan muchos por compartir. Y si algo hemos aprendido en estos 4 años, como decía Galileo Galilei,
es que nunca encontraremos una persona de la que no podamos aprender algo. Y no podemos terminar este momento sin daros las gracias a vosotros. A vosotros que nos habéis escuchado, habéis pagado nuestros momentos de estrés y de agobios. Nos habéis visto reír, llorar, llegar sonriendo después de un examen. A vosotros que os enfadabais cuando salíamos jueves, viernes, sábado, y nuestra respuesta era: papá, mamá, que ya estoy en la universidad. Y gracias por todo lo que hacéis por nosotros día a día, por el apoyo que tenemos estando a vuestro lado, por la seguridad que nos dais en cada momento. En definitiva, gracias por estar ahí siempre. Y llegados a este punto, queda despedirse. Terminar diciendo que nos llevamos amistades que continuarán a nuestro lado en esta nueva aventura que iniciamos. Vienen con nosotros recuerdos, experiencias, enfado, que nos ayudarán en cada uno de los pasos que demos en este nuevo camino. Muchas gracias a todos. ¡Muy bien! Representantes de